Hola, buenos días en España. Si estuviéramos en algún país anglosajón ya serían buenas tardes porque son más de las 12. O sea, good afternoon. Sabéis para lo que estamos aquí. Es un diálogo con José Luis Pardo, que lo presento muy brevemente. Yo soy Mercedes Cebrián. Yo realmente estoy aquí para dinamizar, estoy para hacer hablar a José Luis, que es quien nos interesa verdaderamente. José Luis Pardo es catedrático de filosofía en la Complutense, pero es más cosas. Es un ensayista y un amante de la filosofía y ganó el anagrama de ensayo, el premio anagrama de ensayo el año pasado con Estudios del Malestar, que espero que todos hayáis leído por lo menos un fragmento porque lo merece. Si no, después de esta charla seguro que iréis corriendo a comprarlo porque os dará como pulsión de lectura. Y yo me han puesto como periodista y lo soy, pero también soy más bien escritora, es decir, no soy una Victoria Prego, un José Luis Balbín que va a obtener ahí el perfil del personaje entrevistado, pero vamos a hacer lo que podamos. Y como tú mismo dirías, que esto me ha venido a través de un amigo común, en alguna charla has dicho, bueno, no podemos decir todo de todo, pero tampoco es plan de no decir nada de nada, así que digamos algo de algo, ¿no? ¿Es así? ¿Cito bien? Sí, sí. Bueno. Es una cita de Aristóteles, en realidad. Bueno. Entonces, habíamos estado pensando por mail cómo organizar esto. Lo difícil realmente es cómo estructurar esta charla, porque hay mil cosas que decir y de lo que hablar. Entonces, creo que vamos a hablar de estos tiempos principalmente, también quizá de otros, pero en contraposición a estos. Y una de las palabras que va a guiar nuestra charla es, nuestra conversación, es la palabra malestar. Que yo, ahora te voy a dejar hablar por fin y ahondar en tu idea del malestar, ya que titulas así tu ensayo, Estudios del Malestar, que es algo que en mi opinión no es muy específico, porque si lo fuese, lo llamaríamos de otra forma. A lo mejor si estuvieras hablando de injusticia, dirías la palabra injusticia o de pobreza. Me recuerda un poco al malestar general que el calmante vitaminado podía paliar, que yo siempre pensé, esa medicina es mágica, cuando no estamos muy seguros de que tenemos calmante vitaminado. Bueno, ya te dejo hablar un poco. Sí, bueno, no sé si se me oye. ¿Me oye? Bueno, pues el término malestar, desde luego, no es seguramente el más frecuente, ni no sé si es el más indicado. Quiero decir que hay otros, desde luego, muy a la mano y seguramente más exactos. Pero yo prefiero utilizar el término malestar sencillamente para que se note que de lo que quiero hablar es un poco de los desperfectos que ha causado el deterioro, la erosión de lo que llamábamos estado del bienestar. Entonces, para que poder hacer esa contraposición, pues me es más cómodo utilizar el término malestar. Evidentemente no me refiero al malestar que produce el hecho de que uno pierda su trabajo o que empeore sus condiciones laborales o que pierda su vivienda o se quede sin sus expectativas de futuro. No me refiero a esto no porque no sea una cosa interesante e importante, sino porque es que esto no se merece un estudio. Naturalmente que quien le pasan estas cosas está mal, no hace falta un gran aparato teórico para entender eso, ¿no? Sino que más bien me interesa un cierto tipo de malestar, que es un malestar con el estado del bienestar, ¿no? Es decir, es una crítica, una erosión del estado del bienestar que no procede solamente de la crisis económica, ¿no? Yo escribí en el año 2007 un libro cuyo subtítulo era Introducción al malestar en la cultura de masas, y desde luego que yo en el año 2007, por lo menos, no sé si otros, pero yo no preveía ni adivinaba la posibilidad de lo que iba a ser la crisis económica, ¿no? Y en cierto modo
digamos, la erosión del estado del bienestar es muy anterior a la crisis económica, el comienzo de la erosión del estado del bienestar. La idea de que el estado del bienestar era una apuesta demasiado conservadora, que se habían producido cambios sociales que implicaban, digamos, una transformación en un sentido que invitaba a abandonar las estructuras de protección social. De hecho, desde los años 70 del siglo pasado, algunos teóricos de la decisión racional decían que, en fin, que el estado del bienestar fomentaba eso que se llama la gorronería, ¿no? Y gente que vive del erario público y que adormecía la iniciativa privada y que, en fin, había que ir a otra dinámica. Y no me refiero al decir esto, uno puede pensar en los tiempos de Thatcher, de Reagan, de Bush, pero en realidad no es un patrimonio de la derecha. Quiero decir, también había un discurso entusiasta de desmontaje de las instituciones civiles del estado del bienestar en el terreno de la izquierda, ¿no? Y bueno, por eso prefiero el término malestar a otros posibles, ¿no? Claro, un término así hermano podría ser a lo mejor descontento, sí, quizá. Y traigo aquí las palabras de un cómico, a ver, que es estadounidense, se llama Louis C.K. Esto viene de un artículo que apareció en la revista Letras Libres hace un par de meses, de Jorge Galindo, dedicado, el dossier de la revista Letras Libres estaba dedicado a los nuevos reaccionarios, pero tiene mucho que ver con esta sensación que ha comentado José Luis de malestar y descontento, porque todos los artículos del dossier tocaban ese tema como de qué ha pasado, por qué surgen nuevos reaccionarios, y Jorge Galindo hablaba de que le parecía que había dos tipos de reacciones frente a este malestar, y él los llamaba los insurgentes a unos y a otros los reaccionarios. Entonces, en cualquier caso, comenzaba su artículo haciendo ver que el cómico Louis C.K., en sus, digamos, monólogos bastante ácidos y así, él hace ver que el mundo va bien y que, digamos que es esta generación de lo que él llama idiotas mimados, los que creen que el mundo les debe algo, los que tendrían como que revisar su actitud. De hecho, tiene un gag, bueno, más que nada es su retórica, es la que hace reír, porque en sí no hay un chiste, digamos, es más él y su carácter, en el que se muestra muy enfadado hacia, por ejemplo, gente que quiere wifi en el avión. Es como, ¿no te das cuenta? Este pájaro metálico está desafiando... O sea, ha habido siglos de evolución para que te pueda trasladar de un continente a otro y tú estás pidiendo wifi. O sea, como esa idea de, por favor, despertad ya a... como un poco a la realidad. Entonces, yo ahí te pregunto si crees que al final, bueno, me parece que tras la lectura de tu libro, en algunas páginas vemos eso, como que la paradoja es que el malestar se da en tiempos, este tipo de malestar del que hablamos, en tiempos que no son, digamos, de guerra o sea, son unos tiempos ahí como con arenilla en los ojos, digamos. Sí, claro. En realidad, lo interesante del malestar, de este tipo de malestar, es que ha adquirido una cierta expresión política importante, ¿no? Esa es la cuestión fundamental, porque, claro, un cierto tipo de malestar en la sociedad, un cierto tipo de malestar con el propio Estado, pues eso es casi, digamos, consustancial al mundo moderno, ¿no? Es decir, el mundo moderno es un mundo en el cual no está dado de antemano cuál es el sentido de la vida, cada uno tiene que construirlo sobre la marcha. Y por lo tanto, pues evidentemente se produce esa sensación de falta de sentido, de falta de argumentos, etcétera, y es mucho más cómodo que construirse uno mismo el sentido de su vida, pues que te lo den ya hecho, ¿no? Evidentemente. Digamos, es que aunque ese malestar haya existido siempre, pues digamos hay cierta novedad, digamos, en el hecho de que ahora es un malestar político. Cuando digo malestar político, quiero decir malestar en la política y malestar con la política, ¿no? Como decía antes, pues
en los años, o sea, desde los años 70 del siglo pasado, venimos sintiendo esta andanada que, por ejemplo, que yo citaba antes, Harsanyi, un matemático y teórico de la decisión racional, pues decía que, claro, que si nosotros imaginamos la sociedad como un contrato social, tal y como lo imaginaba no solamente Hobbes, sino en nuestros días más cercanos John Rawls, pues nos damos cuenta de que, claro, en ese presunto contrato social que funda la sociedad, que funda el Estado de Derecho, como los hombres que firman el contrato, cuando lo firman, todavía no saben quiénes van a ser, todavía no saben qué fortuna les va a tocar, procuran legislar de tal manera que a los más desfavorecidos no les vaya del todo mal, es decir, que no sean totalmente abandonados por sus socios, por si acaso a cada uno le puede tocar la peor fortuna, ¿no? Y Harsanyi decía, bueno, esta es una apuesta muy conservadora, porque si uno acepta más riesgo, también puede recoger más beneficio. Claro, si tiene mala fortuna será un desastre, pero si acepta más riesgo puede recoger mayores beneficios. Entonces, digamos, ahí se produjo esa idea de que todo en la vida había que gestionarlo como un negocio, ¿no? Ya es un malestar con la política, que las instituciones políticas deberían gestionarse como un negocio. Para empezar, que el Estado debería concebirse como un negocio, en términos de beneficios y pérdidas, como una institución empresarial, y que lo mismo debería suceder con el resto de las instituciones llamadas públicas, que por lo tanto sufrieron también un enorme desprestigio, ¿no? Digamos, se creó una dinámica de enfrentamiento social en términos de competitividad, de competencia empresarial, que citaba yo ayer en una conferencia, en un curso, se puede describir muy bien con una imagen del sociólogo Richard Sennett, que al final de uno de sus libros, que se llama El respeto, un libro también de finales del siglo pasado, muy principios de es decir, muy anterior a la crisis económica, ponía una escena que es un poco como si dijéramos la última cena del estado del bienestar o la primera cena del estado del malestar, ¿no? Que es un grupo de amigos que se reúnen todos los años a cenar un día. Si quieren ustedes podemos hacer que sean 12 o 13 para que sea más plausible. Acostumbran a que cuando terminan de cenar y viene la cuenta, pues dividen la cuenta entre los 13 que son y cada uno paga lo que salga. Pero ese año pues hay uno que dice, no, mira, yo voy a pagar solamente lo que he tomado. Y naturalmente obliga a todos los demás a que echen la cuenta de esa manera. Y después de echar la cuenta se observa que hay uno de los comensales que no tiene para pagar lo suyo. Y entonces, claro, ahí aparece de pronto una ruptura entre los que podríamos llamar los paganos y los gorrones. No quiero decir que los paganos sean los buenos y los gorrones sean los malos, o al revés, ¿no? Quiero decir que se produce un enfrentamiento social que antes no existía. Y eso se expresa, digamos, por una parte, en una primera oleada de malestar, en esa sensación de desprestigio de lo público, como si efectivamente hubiera unos cuantos gorrones, bueno, cuantos o muchos, que se estuvieran aprovechando de esa situación del estado de bienestar en detrimento de lo que podría ser un progreso social, mayor prosperidad, mayor eficacia, mayor control, etc., ¿no? Pero luego hay otra, en ese caso, pues los paganos serían los santos emprendedores y los gorrones serían pues todos los que viven del erario público, empezando por los filósofos, que como ustedes saben, pues no construimos puentes, caminos, canales ni puertos. Y cobramos del Estado, ¿no? Y siguiendo por otras instituciones públicas, como puede ser la sanidad, la educación, etcétera, que también deberían gestionarse como negocios. No, cuando digo esto no quiero decir que tenga que cambiar la titularidad jurídica y que en vez de ser públicas sean privadas. Pueden seguir siendo públicas, pero deben ser gestionadas, digamos, como se gestiona una empresa privada. Y yo no digo que de esta manera no se puedan a veces detectar ineficacias, corruptelas, en fin, defectos importantes que hay que corregir, pero desde luego que hay cosas que no se pueden gestionar como un negocio porque sencillamente no lo son, ¿no?
Pero, digamos, cuando estaba esto en su mayor efervescencia, pues llegó la crisis económica. Y entonces el negocio se vino abajo. Aquello de que todo iba a ser un gran negocio y que nos acercábamos a una nueva era donde todo iba a cambiar, las relaciones amorosas, todo iba a ser diferente y mejor, pues se vino abajo. Y entonces nació ese segundo malestar, que también es un malestar contra el estado del bienestar o en el estado del bienestar, en el cual, digamos, se vuelve a producir esa dinámica de enfrentamiento social, porque se tiende a pensar que hay que ir más allá de la política, ¿no? Que hace falta una política que es igual que antes se quería, digamos, una economía sin política, prácticamente suprimir el Estado y dejar solo la empresa, pues ahora más bien se trata de una política superpolítica que pudiera olvidarse de la economía y en el fondo de la sociedad y superar, digamos, los estrechos límites del Estado de Derecho, ¿no? Bueno, todo esto, si tuviera que poner otro ejemplo de ello, pues diría, todos los amigos que tenemos, Mercedes y yo, que son periodistas, de los que trabajan en los periódicos, en fin, todos los días, pues les llevamos oyendo decir desde hace más o menos 20 años, estamos transitando hacia un nuevo modelo de negocio, ¿no? Claro, después de 20 años se ha visto que ese nuevo modelo de negocio no existe, que lo que estamos es destruyendo el antiguo modelo que había. No digo que no tuviera defectos, pero que no hemos construido ningún otro. Bueno, pues esto es lo mismo. ¿Estamos transitando hacia un nuevo paradigma de política o de economía? No. Estamos destruyendo el que había, pero no se ve que haya ningún otro. Ahora, digamos, esta situación de malestar, evidentemente, como digo, se produce porque no se trata solamente de un malestar material. Se trata de un descontento con las propias instituciones políticas y jurídicas y en general del mundo creado por la Ilustración, a las que se les reclama, digamos, la creación de un sentido de la vida que, en fin, que el mundo moderno pues no parece proporcionar, ¿no? Bueno, hay mil cosas que decir. Aquí hay como muchos hipervínculos verbales que yo haría clic sobre ellos y lo voy a hacer, pero poco a poco. Entonces, al hilo de lo que estás diciendo, sobre todo al final, los periodistas, porque yo poco a poco voy a ir intentando llevar esta conversación hacia el terreno de la literatura, la ficción y las artes, que también son parte importante del arte, por ejemplo, del ensayo de José Luis, donde habla bastante del arte y compromiso, etc. Pero para empezar a llevarlo, lo voy a llevar hacia el periodismo, algo que ilustra bastante esto de que ese nuevo modelo, en concreto de noticia, ¿no? Como nuevas, ¿qué es la noticia? Y hay como, ahora, para mí, hay como una nueva manera de entender la idea de noticia. Probablemente antes, cuando, por ejemplo, los lunes, que hace 25 años, que solo salía la hoja del lunes, ahí había que poner lo importante, porque solo había espacio para eso. No creo que muchas de las cosas que hoy leemos online en las webs de los periódicos aparecieran en la hoja del lunes como noticia, porque no cabrían, serían como de menor relevancia. Entonces, esto que dices que no es tanto que haya aparecido un nuevo modelo, sino que más bien se está destruyendo uno antiguo. Me ha pasado hoy a leer en la web del País, bueno, he visto la primera página, noticias, curiosidades. Entonces, había una que no sé dónde la han colocado, en Sociedad quizá, que decía un anfitrión de Airbnb, un dueño de una casa en Holanda, echa a patadas a la inquilina de Airbnb. Entonces hago clic y veo un vídeo en el que, en efecto, en una escalera holandesa era, porque de esas muy empinadas, como Queta, pues un hombre sí tirando las cosas de alguien y como tirando por la escalera a alguien, y la mujer decía, espere, no se ponga emocional, decía. Y otra mujer, no sé, una vecina o alguien diciendo, oh my God. Y yo pensé, bueno, ahora el comentario de la noticia. No había más comentario, era el vídeo, la noticia en el País. O sea, es decir, el punto de vista es de un grabador aficionado con el móvil probablemente, no sé quién sería, familia del que ha echado a la persona, familia de la persona echada,
no sabemos más, o a lo mejor yo no he accedido bien en los clics. Esto es una nueva manera de dar una noticia. Y esto me lleva como a la manera de relatar. Y hemos estado hablando por mail, José Luis y yo, preocupados por cómo orientar esto, sobre las relaciones entre la ficción y la realidad, por tanto, entre la historia, cómo se relata la historia con H mayúscula, y los relatos de ficción, cómo hay un desprestigio de la ficción hoy, pero es que son muchos temas, y como has dicho, que el mundo creado por la Ilustración es el que está un poco en crisis, yo me iría a Adorno y Horkheimer, un texto del 47, en el que ya detectaban esto y sobre todo arremetían, es el texto Dialéctica de la Ilustración, contra la industria cultural, que es la del entretenimiento. Y ya te dejo hablar, pero antes quiero leer tus palabras de un mail que me has mandado, en el que nos preguntábamos cómo podríamos orientar parte de esta conversación, y hacías una pregunta muy pertinente, que es: ¿por qué las masas de las sociedades contemporáneas, en cuanto disponemos de un rato de ocio, encontramos que lo más sedante para aliviar las tensiones de la vida diaria podría ser una buena intriga criminal que por una parte se resuelva en la última escena y por otra deje abierta la posibilidad de nuevas insidias en el siguiente episodio, cosa que sucede desde los inicios de la modernidad, a pesar de que conocemos estos esquemas? Sí, eso, como decía una vez Sócrates a un contertulio, dice: te das cuenta que esto nos va a llevar muy lejos. Claro, si tenemos que poner el acento en lo que pasa con la manera de relatar las cosas que pasan en el mundo moderno, pues claro, hay que decir por lo menos alguna cosita del mundo antiguo, de cómo era esto antes de la instalación del mundo moderno, entendiendo por el mundo moderno, pues eso, la Ilustración, la Revolución Francesa, etcétera, ¿no? Francesa y americana e inglesa. En la antigüedad, pues Tucídides y Heródoto y tal, pues escribían, practicaban un género discursivo que ellos llamaban historia, y que Aristóteles decía: bueno, esto consiste en la historia en contar las cosas pues, tal y como suceden, es decir, unas después de otras. No hay en las cosas que suceden ni un principio ni un final, sino que van sucediendo unas después de otras. Y después está otro género discursivo posible, que es la poesía, que consiste, por el contrario, en contar las cosas con sentido. Es decir, como si los acontecimientos estuvieran trabados unos con otros y hubiera un principio, una mitad y un final, o un planteamiento, nudo y desenlace, ¿no? Esto de que tuvieran un sentido los acontecimientos, evidentemente Aristóteles decía poesía, pero estaba refiriendo básicamente al drama narrativo o a la narrativa dramática. Quiere decir, sobre todo, que como pasa en las tragedias áticas, pues digamos, aunque los agentes mismos que están haciendo cosas, en fin, tienen ciertos propósitos y cierto conocimiento del mundo, en realidad hay una trama oculta, secreta, que tiene que ver con la intervención de fuerzas divinas en lo humano, que digamos es la que en el fondo el lector o el espectador adivina y confiere de pronto sentido a todas esas aparentes disparates que pasan uno después de otro, ¿no? Eso, aunque Aristóteles lo distingue, los griegos lo mezclaban. Quiero decir, en la guerra de Troya, el relato de la guerra de Troya, pues Homero cuenta, por una parte, los hechos de armas, los combates singulares, las estrategias, etcétera, etcétera, pero por otra parte cuenta esa historia terrible, las desavenencias de los dioses que acaban acarreando desgracias enormes a los hombres, ¿no? Claro, pero una cosa es muy diferente de la otra. Por dejar un momento a los griegos, ustedes recordarán, algunos por lo menos, que cuando sucedió la llamada Primera Guerra del Golfo, hubo un debate en la televisión española entre Jorge Semprún, que entonces era ministro, y Manolo Vázquez de Montalbán. Jorge Semprún contaba la Guerra del Golfo unas cosas después de las otras.
¿no? Es decir, bueno, pues primero Saddam Hussein invade Kuwait, entonces, en fin, ha infringido el derecho internacional porque ha violado unas fronteras que estaban establecidas, entonces la comunidad internacional tiene que acudir en defensa de Kuwait para... Manolo Vázquez Montalbán contaba una historia pues mucho más bonita, según la cual los servicios de espionaje estadounidenses se habían infiltrado en el partido Ba'ath, del cual era secretario general Saddam Hussein, para convencer a los altos mandos militares de que invadieran Kuwait, para que así los Estados Unidos pudieran ir allí y apropiarse de unos pozos petrolíferos que finalmente beneficiarían a la familia de Bush, ¿no? Claro, Semprún le dijo a Vázquez Montalbán: bueno, usted tiene una concepción novelesca de la historia, poética, hubieran dicho en la antigüedad. Y es verdad, era verdad, pero también es verdad que la versión que ofrecía Jorge Semprún estaba tan desnuda de sentido, era tan seca, que, por así decirlo, no satisfacía las expectativas de la audiencia, ¿no? Eso, Aristóteles decía ya en aquellos tiempos que bueno, el poeta que es bueno, digamos, tiene que, el dramaturgo, ¿no?, tiene que contar las cosas de manera que sean verosímiles, es decir, que ocurran como suelen ocurrir siempre las cosas, con frecuencia, unas después de otras, pero a la vez, si quiere lograr el punto supremo de su arte, tiene que meter ahí lo maravilloso. Y lo maravilloso es ese momento en el cual ocurre algo excepcional, extraordinario, si se quiere, irracional, por lo cual aquello que parecía que era simplemente unas cosas después de las otras tiene sentido, y tiene un sentido trascendente que sobrepasa, digamos, el conocimiento de los agentes. Entonces, digamos, esa mezcla de lo cotidiano, del día tras día, y de lo maravilloso, ha sido normal durante, digamos, los primeros 7.300 años de nuestra cultura. Dejo aparte la prehistoria. Es decir, que si leemos las crónicas o eso que se llamaban relaciones que se hacían en la Edad Media, pues ahí vemos que se nos cuentan cosas, en fin, normales de todos los días, y que también se nos cuentan cosas de pronto maravillosas, milagros, prodigios, portentos, y que el que lo cuenta además ni se preocupa en explicarlo ni tiene ninguna prevención cuando lo introduce. Es decir, que hay una mezcla, lo maravilloso está mezclado con lo cotidiano, ¿no? Y eso, como digo, ha sido así durante mucho tiempo. Las vidas de los santos y de los mártires, por ejemplo, pues bueno, la gente no las escuchaba sencillamente como ficciones en el sentido peyorativo que hoy damos a este término, sino que, bueno, les parecían relativamente reales, ¿no? Tenemos un residuo de eso todavía en los cuentos, esos cuentos que llamamos infantiles, que, como ustedes saben, pues en su origen no eran cuentos para niños, pero que, digamos, han quedado, como tienen un residuo de algo maravilloso, pues han quedado, digamos, para niños, porque se supone que la infancia es esa edad en la cual todavía no se distingue bien la fantasía de la realidad, ¿no? La Ilustración acabó con eso, ¿no? Lo que llamamos la victoria de la razón sobre el mito, o la victoria de la Ilustración sobre la superstición, es acabar con ese reparto. Y acabar con ese reparto por motivos que son buenos y claros, ¿no? Es decir, ¿por qué? Claro, eso, ¿por qué funcionaba? ¿Por qué la gente podía aceptar como verosímil o relativamente verosímil las vidas de los santos, de los mártires o los milagros, etcétera? Bueno, pues porque evidentemente había una comunidad relativamente homogénea que transmitía su cultura de padres a hijos en forma de narraciones orales y que estaba identificada con una creencia religiosa única. Y por lo tanto, digamos, la vida cotidiana estaba tejida con un sentido religioso, espiritual, con un destino espiritual que daba a la historia, pues, digamos, la expectativa de no solamente de un final feliz, sino de un final justo, ¿no? Naturalmente hubo un momento histórico en Europa en el cual el mantenimiento de esa homogeneidad cultural y religiosa solo se pudo hacer a costa de hacer correr unos ríos de sangre enormes, que fueron las interminables guerras de religión, bueno, finalmente entre protestantes y católicos, etcétera. Entonces, naturalmente, la única manera de terminar con eso era sacar lo maravilloso del mundo, ¿no? Sacar a la religión del mundo, primero de la naturaleza y después del mundo social. Entonces, evidentemente, lo que hace la Revolución Ilustrada es digamos,
construir una visión de la naturaleza sin milagros, por supuesto, que es la visión de la ciencia, y una visión de la sociedad, del ámbito de lo público, donde se procura, digamos, eliminar lo excepcional, lo extraordinario. Y todo esto que antes llamábamos lo maravilloso, lo extraordinario, lo excepcional, el ámbito de la poesía, como le pasa a la propia religión, queda restringido al reino de lo privado y al reino de lo psíquico, exclusivamente. Eso, como digo, los motivos de por qué se hace eso son perfectamente comprensibles, pero tiene un coste. Y el coste es que eso produce una sed de sentido, una sensación de agotamiento, de falta de fundamento espiritual, de falta de argumento para la vida, de aburrimiento, de desamparo, que es realmente espectacular, ¿no? Claro, no podemos decir... La Ilustración produce, digamos, ese cambio de tiempo. De pronto, los días, el tiempo es de una manera diferente que como eran las sociedades tradicionales. Ya no es el tiempo meteorológico, atmosférico, donde hay una tarea para cada día y una cosa que hacer, sino que de pronto eso es como la jornada laboral, ¿no? Es un día después de otro, todos iguales, 24 horas, las horas de 60 minutos, los minutos de 60 segundos, todos instantes vacíos en los cuales se puede meter cualquier cosa y también se pueden vaciar de cualquier cosa, porque nunca es hora de nada, sino siempre de todo, de lo que se quiera. Y bueno, ya no hay domingos, porque ya no hay calendario de culto. Sí, hay un día al que llamamos domingo, pero claro, es el día más horrendo de la semana, porque es el día en el que no sabemos qué hacer, ¿no? De pronto llega el domingo y aparecen los niños y dicen, papá, ¿qué vamos a hacer este finde? Claro, es horroroso. ¿Y cómo llenamos 48 horas de nada, que están completamente vacías, en las que no sabemos qué hacer, ¿no? Porque después todo el domingo es un día como todos los demás, es decir, con sus horas con sus 24 horas de 60 minutos, todas ellas, ¿no? Entonces, digamos, la Ilustración promueve algún tipo de fundamento para de solución para esta sed de sentido. Hombre, como he dicho antes, lo que no produce nunca es un nuevo sentido único que, digamos, sustituya al anterior. Lo que produce es la oportunidad, la libertad de que cada uno se frague su propio sentido. Pero ¿cómo se hace esto? ¿De dónde se saca la materia? ¿De dónde uno extrae cuál puede ser el sentido de la vida? Pues claro, las instituciones políticas de la Ilustración crearon también instituciones educativas, eso que se llama la escuela pública, la educación superior, en donde había, por la parte de León, eran las ciencias, sin duda alguna, pero luego había esta parte del ratón, que no era tan pequeña, que eran las letras y las artes, que de alguna manera heredaron toda esa maquinaria de producción de sentido de lo que los antiguos llamaban poesía, y que fundaron, pues, qué sé yo, los museos, las bibliotecas, los conservatorios, las universidades nacionales, donde se recogió todo ese patrimonio que ya no era cultura con K en el sentido antiguo de la tradición, sino eso que llamaríamos alta cultura, pero que, bueno, en productos como la pintura romántica, las óperas de Verdi o de Wagner, la novela del XIX, la poesía de Baudelaire, ¿no? Pues proporcionaba, digamos, una posibilidad de engendrar nuevos sentidos para el mundo, nuevas maneras de, si se quiere, de encantar el mundo, pero claro, ya no podían ser exactamente como las de antes, ya ese encanto del mundo, lo maravilloso, ya solo podía estar, como decía Baudelaire, en el fango del asfalto, ¿no? Tenía que ser apropiado a la sociedad industrial. El problema es que la educación superior no llegaba a todos. La educación superior era para los que eran rigurosamente ciudadanos, que tenían derechos civiles, por lo tanto, pero había un montón de gente que no tenía derechos civiles, no eran ciudadanos, solo podían ser, no eran propiamente individuos, eran masas o la multitud, como decía también Baudelaire, ¿no? Y ahí apareció la cultura popular. Entonces, estos nuevos pobres, que son pobres de experiencia, decía Walter Benjamin, pobres de cultura, se las tuvieron que apañar también para reencantar a su manera el mundo de acuerdo con la sociedad industrial y crear una especie de religión de pega con sus mitologías, sus héroes, sus dioses, sus villanos.
bueno, y a veces le salía bastante bien. O sea, si uno mira, por ejemplo, Tiempos modernos de Chaplin, pues ve cómo cuando, en fin, la secuencia de la cadena de montaje, de pronto el protagonista se las arregla, digamos, para, en medio de esa maquinaria infernal que es siempre uno después de otro, todo lo mismo, todo igual, hay un día de fiesta. De pronto se interrumpe la cadena de montaje, se forma un follón del copón y claramente, digamos, el espectador se relaja tanto que se ríe a carcajadas con aquello. Pero claro, hay que ser muy valiente para paralizar la cadena de montaje, aunque sea solo por un ratito, y salir vivo de la experiencia. Pero bueno, pues a Chaplin consiguió que le saliera bien en esa ocasión, ¿no? Digamos, la cuestión fundamental es, dentro de la cultura popular, podemos detectar muy bien, como tiene que ver con esa pobreza, con esa sed de sentido, podemos detectar muy bien, digamos, cómo se produce ese malestar por el cual la ficción y la realidad empiezan a confundirse. A riesgo de extenderme más de la cuenta, diré solamente esto. Para contestar a esa pregunta que formulaba Mercedes, ¿no? ¿Y por qué nos gustan tanto las tramas policíacas? ¿Por qué nos gustan tanto las novelas negras? ¿Por qué eso? Porque eso tiene éxito siempre, desde el siglo XIX hasta nuestros días. Bueno, pues porque la idea de que hay una trama oculta de sentido detrás de los escuálidos hechos de todos los días que van uno después de otro, y que parecen no tener el menor sentido, la idea de que hay una trama oculta que nosotros imaginamos, pues gracias a que el marxismo y el psicoanálisis han sido, digamos, los que han reconstruido un poco eso que antes era la religión, pues en cierto modo pensamos que esa trama es siempre o bien económica, o bien es el afán de lucro, o bien es una psicopatología seguramente de carácter sexual en última instancia, ¿no? Y entonces imaginar que existe esa trama oculta calma en cierto modo la sed de sentido, aunque sepamos que es mentira, que es una ficción, que bueno, que es un entretenimiento solo para un rato, etcétera. Y por eso interesa mucho que esa trama no se descubra del todo, que quede algo para el siguiente episodio, para que podamos seguir. Claro, hay una tipología muy grande de este tipo de intrigas criminales, digamos, ¿no? Pues en la época gloriosa del liberalismo el malo era un individuo, Fantomas, ¿no? Moriarty, y el bueno también era un individuo, Sherlock Holmes contra Moriarty. Es verdad que el malo tenía muchas caras, podía cambiar de no sé qué, hacía magia, etcétera, pero en el fondo era un individuo, era una lucha entre individuos. En la época de la Guerra Fría, por ejemplo, pues claro, ya no bastaba con los individuos, los malos eran Spectra, caos, ¿no? Es decir, grandes organizaciones con un aparato tecnológico impresionante, y aunque el bueno fuera también, digamos, uno solo, del 007, pero también disponía de todo el arsenal tecnológico, de misiles, de lo que fuera, de cohetes de las grandes superpotencias, ¿no? Desde la caída de la Unión Soviética, eso del gran enemigo exterior ha desaparecido. Y ahora los malos, los de la trama negra criminal, en realidad no son individuos excepcionales como Moriarty o el doctor Caligari, son hombres cualquiera, anónimos, sombríos, los hombres de negro, ¿no? Son, digamos, individuos desocializados, pero que pasan desapercibidos en una sociedad, como dice alguien, moralmente desarmada, ¿no? Y en realidad esos individuos no es que pertenezcan a una organización criminal. A veces sí, hay como respecto a esa división del marxismo y el psicoanálisis, pues hay dos clases, los asesinos a sueldo y los asesinos en serie. Los asesinos a sueldo por dinero, los asesinos en serie por psicopatología. Y digamos es el sistema mismo el que los produce, debido a que el sistema es, como se dice tantas veces y tanto nos advierte el Vaticano contra esto, nihilista, ¿no? Y entonces en una sociedad nihilista se producen, digamos, esos individuos anómicos que no podemos terminar con ellos. Pues no está claro,
porque llevamos 257 episodios y 12 temporadas de Mentes Criminales y siguen apareciendo asesinos en serie y no parece que eso se acabe así tan pronto, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es, esta creencia en una trama criminal, hay un momento en el cual rebasa el dominio de la ficción. Pues sí, si quieren podemos señalar algunos hitos, ¿no? Como en el año 1938, cuando Orson Welles hace aquella emisión de La Guerra de los Mundos y la gente sale a la calle pensando que hay una invasión marciana. Bueno, sale a la calle alguna gente, no todos. Bueno, pero digamos, hay un momento en el cual cuando pasan estas cosas que nos pasan todos los días, que escuchamos las noticias y decimos la realidad supera la ficción, pues no es extraño que también sucede que la ficción supere la realidad. Es decir, que de pronto la creencia en una intriga negra, en una trama criminal que gobierna el mundo, un gobierno en la sombra, bueno, es tomada por una realidad, ¿no? Y uno dice, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que la gente crea esto? ¿Cómo puede ser que la gente vote esto? Porque claro, también las convocatorias electorales también dan lugar a eso. Entonces, de pronto, bueno, es decir, eso es la prueba de que de pronto las fronteras de la realidad y la ficción, que la Ilustración había separado con tantísimo cuidado, pues se están volviendo permeables, ¿no? Y que de pronto lo que antes solo podía ser ficción, ahora parece que vuelve a ser una creencia más o menos extendida, y lo que antes parecía ser realidad pues se ha transformado en una ficción. Es decir, el Estado de Derecho, que es una ficción, el contrato social, una ficción. La realidad es más bien la intriga. Claro, porque eso, como digo, satisface nuestras expectativas de sentido, ¿no? ¿Y por qué tienen que ser malignas las tramas? Pues caramba, porque solo si son malignas, solo si obedecen a fines inconfesables, puede justificarse por qué están ocultas. Claro. Si no, no estarían ocultas. Perdóname. No, si la misión mía era esta, hacer que hablaras. Y me interesa mucho que hayas tocado el tema asesinos en serie, que no esperaba yo que fuera a ser parte de nuestra charla, pero un momento sí, porque asistí a una conferencia de un profesor de cine de King's College, se llama Richard Dyer, y él en su charla era sobre el cine de asesinos en serie europeo. El porqué de ese cine, por qué tenía éxito, y luego leyendo acerca de eso también, alguien que ahora no recuerdo su nombre decía, estudiando las novelas negras escandinavas, que hay una proliferación enorme, decía, por suerte hay más asesinatos en las páginas de las novelas negras escandinavas que en la propia Escandinavia, y que la persona que analizaba esto opinaba que, o sea, digamos que contrastaba tanto la sociedad escandinava con su aparente calma, tranquilidad, o así la tenemos idealizada, que estaba como necesitando agitación en la ficción. Y lo que decía Richard Dyer sobre estas películas, lo que él proponía como para que buscáramos en ellas es las ideas de la naturaleza humana, sobre la naturaleza humana y la masculinidad, por ejemplo, porque los asesinos muy a menudo son hombres en esas películas, se articulaban en esas películas y por lo tanto qué ansiedades estaban mostrando de la sociedad. Y también él sugería que servían como para canalizar o metaforizar los cambios que había habido sociales tras el comunismo, por ejemplo, el capitalismo desenfrenado y así. Bueno, eso por un lado. Y quería seguir ahondando en ficción y no ficción, porque si has dedicado tiempo ahora como a esta pregunta que yo te había hecho sobre nuestra sed de ficciones así tipo de trama, etcétera, sí que hemos visto, y lo vemos por lo menos yo como más o menos conocedora de la industria editorial, de lo que lo que se publica, lo que se vende, lo que no, vemos un cambio muy grande en la industria editorial española desde hace 10, 12 años, y es que lo que llamamos ahora no ficción, que ha venido este término siempre viene todo del mundo angloamericano por ahora, luego ya vendrá de otros lugares,
Antes en España no se vendía eso, las biografías o las novelas basadas en hechos reales, y ahora sí. Y incluso hay una sed de eso. Entonces, tú mismo comenzaste un debate de estos, digo antediluvianos, pero por tecnológicos, porque era un debate a través de tribunas de prensa, que ahora se haría en Twitter, ¿no? Estaríais encendidos con eso, pero en aquel momento se hizo como... En 2004 te preguntabas en una tribuna en El País si la creciente demanda de realidad podía ser un síntoma de un descrédito de la propia realidad, comparable a la decadencia de la ficción. Y luego pasaron unos años y ya creo que ya era poscrisis, porque ya era en 2010 cuando se agitó este debate. José María Ridao, otro columnista, es historiador, ¿sí?, ¿no?, y diplomático, en El País, en un texto sobre los fueros de la ficción, también se preguntaba por qué las novelas buscaban, más que verosimilitud, buscaban la verdad. Sobre todo las novelas que intentaban como aclarar épocas históricas, quizá la transición, la guerra civil. Después Vicente Verdú, muy poco tiempo después, arremetía contra la imaginación, decía como que era como algo infantil, la idea de imaginar, seguir imaginando historias, que era entretenimiento, que el adulto ya buscaba testimonios, no ficción, cosas... O sea, buscaba la verdad, lo otro era un artificio. Y tú respondías ahí que es verdad que había en el hecho real un plusvalor, pero que la no ficción, de algún modo, esa no ficción, que era un poco una novela que quería dar respuestas sobre una época histórica, predicaba un poco para conversos, ya se sabía un poco la respuesta, digamos, que quería dar. Y la ficción devolvía la ambigüedad entre buenos y malos, y eso era un poco soplo de aire fresco, porque veo que sí que es cierto que hay actualmente como... No, o sea, se buscan certezas. Bueno, no sé si siempre se han buscado certezas, pero la incertidumbre, no son tiempos como que acepten la incertidumbre. No sé. Sí, eso es, sin duda alguna es así. Digamos, la idea de escribir ficción que sin embargo sea una forma de restituir una realidad, claro, en el fondo es siempre el mismo asunto, es el intento de atribuir sentido, ¿no?, a los hechos, en fin, a veces brutales que suceden. Entonces, es verdad que las cosas según pasan, poníamos alguna vez discutiendo estas cosas, el ejemplo de mayo del 68, cuando fue mayo del 68 nadie sabía que era mayo del 68, evidentemente nadie tenía la sensación de que estaba viviendo mayo del 68, pero en mayo del 78 ya se había vuelto mucho más importante, y en mayo del 88 no te digo, y en mayo del 98, pues bueno, ya aquello era prácticamente un mito, ¿no? Entonces, claro, digamos, de esa manera se mitifica la realidad y se convierte en algo más digerible, ¿no? Aquí la cuestión está, como siempre, en la distinción entre la realidad y la ficción. Para no desaprovechar el ejemplo que ponías tú antes de la noticia del País, del vídeo y tal, claro, en realidad eso es algo nuevo, pero muy viejo. Porque en el fondo eso es lo que se llamaría en las viejas escuelas de periodismo sensacionalismo, ¿no? Es verdad que, digamos, el sensacionalismo gana terreno en nuestros días. ¿Por qué? Pues porque las redacciones de los periódicos están construidas hoy de tal manera que hay un cúmulo de periodistas profesionales y una gran pantalla donde se representan constantemente los clics que hacen los lectores en la página web, y se obliga a los redactores a ir siguiendo, digamos, la noticia que más seguidores tiene, que normalmente suele ser eso, cómo freír bien un huevo, no sé qué, ese tipo de cosas, ¿no? No, si Putin ha dicho que no sé qué, no. Claro, en ese sentido uno puede decir, bueno, ya no hay periodismo sino solo sensacionalismo. Hombre, digamos, ¿qué periodista puede presumir de no haber en algún momento forzado un poco la cosa para publicar una noticia un poco sensacionalista y de esa manera ganar a algunos lectores a la competencia? Pues seguro que todo el mundo lo ha hecho alguna vez. ¿Eso quiere decir que no merece la pena conservar la distinción entre periodismo y sensacionalismo?
Pues hombre, yo creo que no, yo creo que merece la pena conservarla, ¿no? Que es muy diferente escribir en un periódico donde hay, me da lo mismo que sea un periódico en la web o en papeles, no tengo prejuicios, pero donde hay controles, donde hay jerarquía de las noticias, donde se distingue muy bien lo que es publicidad, lo que es opinión, lo que es propaganda, lo que es el editorial del periódico, en fin, es muy diferente eso que no, digamos, decir, publicar sencillamente lo que pasa, que suele ser lo que me pasa a mí por la cabeza o por algún otro órgano, y ya está, ¿no? Sin jerarquía, sin ningún tipo de conversión de eso en información, ¿no? Y seguramente pasa un poco igual en la política, ¿no? Es decir, claro que todos los partidos políticos que conocemos podemos acusarle de populismo, ¿no? ¿Quién en un partido político no ha tenido la tentación de hacer una promesa que es muy dudoso que pueda cumplir cuando en época electoral quiere ganarle unos cuantos votos a la competencia, ¿no? Pero es que no hay nadie que no haya hecho eso. Ahora, ¿eso quiere decir que no merece la pena conservar la distinción entre populismo y política? Pues vuelvo a decir que me parece que sí merece la pena conservarla, en el sentido de que, claro, tradicionalmente, cuando alguien hace una promesa, un político hace una promesa que no puede cumplir para decirle a la gente lo que quiere oír, pues digamos, en una democracia sana, en las siguientes elecciones lo paga, ¿no? ¿Cuándo se puede uno ir de rositas y no pagarlo? Pues cuando uno se inventa una trama negra oculta por la cual hay un gran enemigo, fantomas, que impide cumplir las promesas electorales y por lo tanto solo se podrían cumplir si se rebasa el sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, esos nunca pagan, ¿no? Bueno, yo creo que sigues abriendo caminos, pero yo voy a tener que ir cerrándolos porque llevamos cerca de 1 hora hablando y quizás sea el momento de contar con el público si quieren hacer alguna observación, pregunta o petición. Sí. Como no sé si hay un micro, no parece, entonces ahí habla con fuerza. Sí. Sí. Y una pregunta, ¿qué se diferencia el malestar con respecto a la ansiedad existencial de usar un vacío de sentido? Sí, pues verás, por seguir tirando del hilo que teníamos ya sacado, todas esas que he llamado las tramas ocultas, las novelas criminales, las tramas negras, todo eso, aunque haya muchas tipologías, tienen una cosa en común. Y es que siempre las fuerzas oscuras tienen un poder que supera el poder de las instituciones públicas ordinarias de lucha contra la delincuencia. Porque ya sabemos, la policía siempre está corrupta, o en fin, mal pagada, en fin, torpe, etc. Entonces se necesita de alguna manera el recurso, unas fuerzas especiales, ¿no? Que sobrepasen esa dimensión ordinaria para poder vencer a esas organizaciones malignas. Entonces, ¿en qué se diferencia el malestar de la angustia existencial? En eso, en que atañe, digamos, a un tipo de desconfianza en las instituciones políticas, digamos, del Estado social de derecho, que pone en el horizonte la posibilidad de desbordar, de ir más allá de esas estructuras para poder, digamos, realizar esa nueva o verdadera política que es la que interesa. Aquí hay otra pregunta. Sí. No, yo actúo como micrófono. La pregunta es muy sencilla. ¿En qué papel juega en todo esto la llamada posverdad? El hecho de que lo emocional, las opiniones, cuenten más que los hechos demostrados. Sí, por si alguien no lo oye, el papel de la posverdad en todo esto. Uy, no. Bueno, qué modesta. Eso que llamamos posverdad no es más que el resultado del desprestigio de las fuentes convencionales de establecimiento de los hechos. Es decir, que no solamente eran el periodismo informativo,
que evidentemente desempeñaba un papel en la formación de la opinión pública y por lo tanto establecía cuáles eran los hechos, sino también el desprestigio de otras instituciones como los tribunales de justicia, que también tienen por función establecer cuáles son los hechos, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, claro, en el momento en el que se deteriora, por así decirlo, la autoridad de esas fuentes jurídicamente establecidas de cuáles son los hechos, pues aparece la posibilidad de construir eso que llamaba alguien hechos alternativos, ¿no? En el fondo, es una expresión también de la fragmentación social, ¿no? Es decir, cada uno se busca la comunidad de gente que le jalea y de esa manera, pues claro, cada uno se sazona la realidad que más le conviene, se busca los hechos que más le convienen, lo cual pues, vuelve a tener importancia en el asunto de la ficción y la realidad, porque eso promueve que dentro de una comunidad, una pequeña comunidad que puede ser de Facebook, de lo que sea, se pueden llegar a creer cosas increíbles, ¿no? Se pueden llegar a creer que en realidad fueron los Estados Unidos los que derribaron las Torres Gemelas, etcétera, para así tener una excusa para invadir Afganistán y no sé qué. Eso se puede llegar a creer por las mismas razones que se podía llegar a creer en la Edad Media o en la Antigüedad en la presencia de lo maravilloso en el mundo. Es decir, porque hay una comunidad de creencias, en este caso una pequeña comunidad, que sustenta, digamos, esa posibilidad. Lo malo es que ahora tenemos esa pequeña comunidad en la cual, digamos, la gente se fabrica la verdad que le conviene y al lado tenemos otra, y al lado otra, y al lado otra, y al lado otra, fabricándose otra verdad y en dinámica siempre de enfrentamiento social que no se pueden dirimir por recurso a los hechos, porque justamente lo que está en cuestión, lo que está desprestigiado, son esas instituciones que se encargaban de establecer cuáles son los hechos. Y sí, otra pregunta aquí. Muy brevemente, dos cosillas, a ver qué opinas. Una sobre, bueno, yo creo que el malestar es consustancial al hombre, siempre ha habido un malestar, en cada época el suyo, empezando por los filósofos que se planteaban cuál es el sentido de la vida. Pero hay dos, a mí me interesa actualmente la crisis de identidad que hay en esta sociedad, que busca espiritualidad en muchos sitios, y luego un malestar de la clase media de Occidente, al que el bienestar material le prometía muchas cosas. Por eso el populismo se puede dar. ¿Qué opinas? Resumo palabras clave. Malestar de la clase media, crisis de identidad de la sociedad y también búsqueda de la espiritualidad. Sí, pero tú ya lo has oído. Bueno, claro, el bienestar del estado del bienestar es un bienestar material, pero es también un bienestar jurídico. Digamos, es una novedad en la Tierra el hecho de que los hombres tengan no solamente ocurra que estén bien, que puede ser una casualidad, sino que además tengan derecho a estar bien. Claro, ¿cómo de bien? Pues tan bien como, digamos, los recursos materiales lo permitan, ¿no? Tampoco es que pueda uno pedir, en fin, de lo que no hay, ¿no? La clase media es, digamos, un fenómeno. Claro, todos los revolucionarios que hemos conocido, antes hablaba Mercedes de los nuevos reaccionarios, pero es que los reaccionarios en general son muy revolucionarios. Esto es una cosa que no se suele decir, pero fíjate si Hitler era reaccionario y fíjate si era revolucionario. O sea que, entonces, todos los revolucionarios tienen odio a la clase media. Porque, claro, la clase media es la que impide que haya una revolución. En cuanto una sociedad va un poco bien y hay un cierto reparto de la prosperidad, pues claro, la diferencia entre los que tienen más y tienen menos se disminuye y entonces aparece ahí en medio esa cosa que es la clase media. Entonces, es una cosa contra la cual los revolucionarios han tenido siempre una gran inquina, ¿no? Por eso cuando justamente la crisis erosiona la clase media, los revolucionarios se frotan las manos y dicen, por fin ahora va a haber revolución, va a haber enfrentamiento de los de arriba con los de abajo. Y será más divertido. Yo, no me gusta mucho la diversión esa, ¿no? Quiero decir que aquello que decía Churchill de, oye, qué aburrida la política, ¿no? Esto de que suena el ascensor a las 6 de la mañana y es el lechero y tal. Hombre,
hay que reconocer que es más divertido que suene el ascensor a las 6 de la mañana y no sepas si es la Stasi o la policía política que te viene a detener. Eso es, claro, la vida así es mucho más interesante. Pero, en fin, yo me aburro, me gusta la Comisión de Agricultura del Parlamento y todo eso, me parece estupendo que la política sea eso. Entonces, digamos, la clase media, o sea, el problema no es solamente la pérdida de bienestar material, que puede ser ocasional, sino la pérdida de bienestar jurídico, es decir, la pérdida de derechos civiles. Ese es el problema gordo, ¿no? Porque sin derechos civiles, claro, no hay eso que hemos llamado ciudadanía, y no hay, en fin, absolutamente nada de eso. Y en cuanto a lo de la identidad, pues yo entiendo tu pregunta, pero no lo formularía como crisis de identidad, porque creo que identidades tenemos muchas. O sea, hay un mercado de identidades ahora mismo verdaderamente florido. Y además la identidad es siempre antagónica. Quiero decir que la identidad que es políticamente relevante siempre se construye por el enfrentamiento con el enemigo. O sea, la identidad de uno es exactamente la colección de rasgos que no tiene el otro, ¿no? Aunque parezca otra cosa, siempre es así, está súper demostrado antropológicamente. Entonces, por el contrario, digamos, la apuesta de la Ilustración es, digamos, poder vivir sin identidad. Es decir, lo que se ha considerado siempre educación ilustrada de los individuos, para que lleguen a ser individuos, no consiste en replegarse cada uno sobre sus particularidades lingüísticas o genéricas del tipo que sean, sino en todo lo contrario, en elevarse desde sus particularidades a un plano, gracias a la educación superior, a un plano virtualmente universal, ¿no? Un plano donde se puede juzgar, digamos, donde uno puede ponerse en lugar de cualquier otro. Para eso hay que tener, digamos, hay que ser capaz de resistir la tentación de la identidad. Es mucho más fácil tener una identidad, decir yo soy fulano de tal, soy del Atleti, estoy en contra de los del Madrid y se acabó. La cuestión es si se puede vivir sin eso o sin que eso sea, digamos, la esencia misma de la conducta. Pero bueno, yo no equipararía el sentimiento de pertenencia a la identidad. No lo equipararía. Pero bueno. Sí, no, pero lo que quiero decir es que la cuestión de los sentimientos de pertenencia, es decir, no puede uno, por ejemplo, en una sociedad ilustrada tener creencias religiosas trascendentes y sentirse en ese sentido miembro de una comunidad. Sí, pero la condición es que esas creencias trascendentes solo pueden ser privadas. Es decir, que tienen que respetar las creencias trascendentes o no de todos y cada uno de los demás individuos que coexisten con uno. Por lo tanto, digamos, lo que no es posible es volver a recuperar el sentido único. Ya es fea mi posición porque es como de guardiana y así. Ricardo, nuestro coordinador, ¿qué opinas? Veo que todavía hay gente que quiere preguntar. ¿Cuántas? Sí. Yo he visto una aquí y otra. Sí, esas dos, sí. Las dos últimas, por favor, aquí y allí, y terminamos la... Sí, yo quería preguntar, perdón, si este malestar es global o es una seña de identidad de esta época, pero solamente en sociedades que están materialmente satisfechas. Porque parece que estamos hablando para una parte del mundo, ¿no? Sí, es un malestar para sociedades materialmente satisfechas, como que solo le llega a una parte del mundo. Hombre, digamos, el malestar del que estamos hablando aquí es un malestar, por lo menos, digamos, que se da en las sociedades modernas o modernizadas. No quiere decir que las otras no tengan sus malestares, claro que los tienen, y son de orden muy distinto. Pero incluso en la medida en que la modernización de alguna manera afecta planetariamente, pues no solamente ahora que existe eso que llamamos la globalización, sino desde hace mucho tiempo, pues en cierto modo hay una especie de malestar con la propia modernidad que, digamos, concierne a muchas partes del mundo que no solamente son Europa o los Estados Unidos, ¿no? Y la última, por aquí, por allí. Dos preguntas. La primera, ¿cómo podemos defendernos ante un exceso de información en el que realmente nos despista, nos desorienta, nos va por las ramas y no consigue quedarnos con importancia, ¿no? Es lo que decía en relación a las Torres Gemelas. Parece que hay pruebas evidentes de que eso estaba preparado por la propia CIA, pero el gobierno no lo desmiente.
con lo cual ayudan a esta cuestión. También por el tema de las fuentes fidedignas y la posibilidad de contrastarlo, porque no tenemos ni capacidad ni tiempo. Y luego, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? Porque ante este malestar, ante esta estafa financiera, que es una crisis de valores, ¿cuál es la espoleta para que realmente se explote ante una situación de corrupción, de privatización, de amnistía fiscal, de recortes? ¿Qué más tiene que pasar para que eso se materialice y que efectivamente cambie esta situación? Bueno, pues he habido dos preguntas. Primera, ¿cómo defendernos? Ha sido la palabra ante el exceso de información. Y la otra, ¿qué más tendría que pasar? ¿Cuál sería la espoleta, ¿no? que haría estallar esto? La respuesta de la sociedad civil. Bueno, pues a la primera, evidentemente, claro, son dos preguntas demasiado importantes como para que yo me sepa la respuesta, pero algo tendré que decir, ¿no? A la primera, yo diría, no creo que tengamos exceso de información. Creo que lo que sucede es que pasa por información una gran cantidad de, si queremos decirlo como en otros ámbitos, de información basura, ¿no? de información que no es verdaderamente información, sino más bien publicidad, propaganda, opinión, a veces incluso publicidad de sí mismo, propaganda de sí mismo. Y evidentemente, digamos, la desaparición de lo que tú llamabas las fuentes fidedignas, pues claro, remite a esas dos, digamos, direcciones que yo señalaba antes. Por una parte, a la existencia de periodismo, insisto, me da igual que sea de papel o de chocolate, pero tendrá, digamos, que haber alguien que convierta lo que pasa en información, sometiéndolo a controles, etcétera, etcétera. Las industrias periodísticas estarán muy corrompidas, etcétera. Antes hablaba Mercedes de la industria cultural, y es verdad que Adorno aborrece la industria cultural, pero al mismo tiempo Adorno dice, ojo, porque peor todavía que la industria cultural son aquellos que quieren terminar del todo con la industria cultural, que quieren devolvernos a una cultura sin industria, ¿no? Bueno, entonces, digamos, en ese sentido, los tribunales de justicia y el periodismo, digamos, como productores de información, me parece que no tienen hoy en día competencia. No hay fuentes alternativas. Esto es como lo del modelo de negocio. No hay otro modelo de negocio. Ese estará muy derruido, muy corrompido, muy etcétera, pero todavía hay una diferencia entre un periódico y Facebook. Todavía hay una diferencia entre sensacionalismo y periodismo. Todavía hay una diferencia entre política y populismo. Y en cuanto a la segunda, que era así que puede despertar a la sociedad civil. Bueno, claro, esta es la más difícil de todas. Hay veces que es verdad que hay acontecimientos que son imprevisibles y que de pronto despiertan a la sociedad civil, ¿no? Estos días se celebra el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, por ejemplo, que fue un hecho que en finales de los años 90 en España pues produjo, un auténtico cataclismo y de pronto nos ayudó a todos a ver que habíamos estado viviendo como si fuera normal una situación absolutamente de excepción, ¿no? Y que nos hizo ver incluso nuestra propia miseria moral. Entonces, ¿por qué pasó eso en esa ocasión y no en otra ocasión? Porque era un asesinato especialmente repugnante. Lo era, pero había habido muchos otros, ¿no? Entonces, yo diría, la única palabra clave, en todo este asunto es responsabilidad. Es asunción por parte de la sociedad civil de sus responsabilidades en su bienestar y en su malestar, en lugar de esperar que venga el Mesías a entregarnos el malestar, el bienestar. Bueno, pues muchísimas gracias a todo el público y a José Luis por ayudarnos a pensar más y mejor, que creo que es lo que ha conseguido en esta hora.